Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. 3 de cada 5 empresas españolas está preocupada por el riesgo del tipo de cambio. Esto ha sido el resultado de una de las encuestas de un estudio del EY en colaboración con IEB. Y vamos a hablar precisamente de esto con José Morales Díaz, profesor del IEB y socio del EY. Buenos días, José. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, ¿y tú? Muy bien. Este estudio que han elaborado se refiere a compañías españolas, en concreto un 61% de las empresas analizadas, que se muestran muy preocupadas por el tipo de cambio. Esto es los beneficios que obtienen entre otros países con una divisa diferente. Por lo general, ¿las empresas se cubren ante las fluctuaciones que puede tener la divisa? El estudio al que te refieres es una encuesta que se ha lanzado y ha sido respondida por rotando 135 empresas. Estas empresas son españolas, todas son españolas, son básicamente grupos de empresas con sede en España, pertenecientes a diversos sectores. De hecho, la muestra está muy estratificada en ese sentido, y con un tamaño que podríamos decir alto. De hecho, el 83% tiene una facturación superior a los 100 millones de euros, 42% superior a los 1.000 millones y 30% superior a los 5.000 millones, con lo cual estas 135 empresas son pues empresas relativamente grandes, ¿no? Son empresas que tienen, como tú bien decías, un alto grado de preocupación por el riesgo de tipo de cambio. El 61%, como bien decías, tiene una preocupación alta o muy alta por el efecto que el riesgo de tipo de cambio pueda tener en su cuenta de resultados, en su patrimonio, en su flujo de caja futuros, dividendos, etcétera, debido a que tiene un alto grado de exposición, ¿vale? Con relación a lo que comentabas de de si cubren ese riesgo de tipo de cambio, pues aparte de, luego comentaremos si la estrategia de cobertura está definida o aprobada o no, en general las empresas sí cubren el riesgo de tipo de cambio, por lo menos un determinado porcentaje. Una de las preguntas de la encuesta, que te la voy a leer ahora mismo, ¿vale? El 46% de las empresas encuestadas cubren sistemáticamente un determinado porcentaje de la exposición utilizando derivados. Ese porcentaje puede ser uno u otro en función de la empresa, la industria, etcétera. El 31% cubre un porcentaje mínimo de la exposición para, a partir de ahí, aumentar o no ese porcentaje en función de la evolución de los mercados, en este caso de los mercados de divisas. Pero en general, con un porcentaje u otro, sí se cubre el riesgo de tipo de cambio. Además, dos cosas a añadir. En primer lugar, que no solo con derivados se puede cubrir el riesgo de tipo de cambio, sino se puede cubrir con otro tipo de estrategias, como operaciones compensadas, préstamos, etcétera. Y luego, para la cobertura del riesgo de tipo de cambio es fundamental seguir la exposición de forma continua, conocer bien la exposición y seguirla de forma continua. ¿Cómo suelen llevar a cabo este estudio? Pues bueno, hemos enviado a una serie de empresas un cuestionario, digamos a través de una plataforma online, generalmente pues directores financieros, jefes de riesgo, de tesorería, etcétera. Y bueno, y de esas empresas que hemos enviado, pues 135 han tenido la amabilidad de responder. Son coberturas que se realizan vía forwards, swaps, derivados en definitiva, de divisas a 6-12 meses. ¿Qué ocurre cuando hay eventos inesperados que provocan volatilidad excesiva en las divisas? Véase, por ejemplo, el Brexit, Trump. Sí. Bueno, el tipo de derivado más utilizado por las empresas en la gestión de riesgo de tipo de cambio, o el tipo de derivado más contratado, es por mucho el forward de divisas y los NDFs, o sea, el contrato para comprar o vender divisas a plazo y cubrir operaciones de exportación, de importación y a veces de inversiones en filiales. ¿Es posible cubrir el efecto de divisa al 100%? Con relación a lo que me habías comentado. Sí, perdona que le he cortado. Con relación a lo que me habías comentado antes, de qué pasa si hay un efecto adverso, si hay un movimiento del tipo de cambio que me afecta negativamente, pues bueno, eso depende de la cobertura de mi estrategia de cobertura. Si digamos tengo el margen abierto, tengo mi cuenta de resultados abierta y no tengo ninguna estrategia de cobertura ni planteada ni ejecutada
y se produce un evento, un movimiento brusco en los tipos de cambio, las divisas, en los pares de divisas, pues bueno, puede tener efectos adversos, ya te digo, en la cuenta de resultados, depende de la exposición, pero en la cuenta de resultados, en el patrimonio de la empresa, en los flujos de caja futuros, etcétera. Ahora sí, ¿es posible cubrir el efecto de divisas al 100%? 100% es un poco difícil de decir, porque hay muchos tipos de exposiciones, además cada sector es un mundo en esto, y veces que el 100% es muy difícil cubrir, pero bueno, una empresa concreta que tenga, por ejemplo, compras en euros y ventas en dólares, por decirte un ejemplo muy sencillo, y el precio en dólar no es la compra más un margen, sino que es un precio en dólar fijo, pues podrías cubrir el 100% a través de derivados vendiendo dólares a plazo. No obstante, habría que ver, digamos, ese precio en dólar, la fluctuación que tiene, habría que ver hasta qué punto las predicciones son fiables, las predicciones de flujos de caja entrantes en dólares, etcétera. Aquí depende del caso, se puede cubrir el 100%. Aunque, y perdona que te corte, cubrir el 100% también, y repito que depende de la industria, de hasta qué punto puedas cubrir el margen, etcétera, cubrir el 100% también puede ser un riesgo. Porque si cubres el 100% puede que te posiciones en la posición contraria totalmente. Está poniendo los huevos en toda la misma cesta. Aquí el tamaño de la empresa importa, porque cree que una compañía más grande, como por ejemplo Telefónica o BBVA, tiene más capacidad para cubrir el tipo de divisas que por ejemplo alguna otra más pequeña. ¿Capacidad en qué sentido? Que si tiene, pues, puede... Digamos, más acceso a los mercados de derivados. Sí, exacto, exacto. Bueno, en general, las empresas a partir de determinado tamaño, prácticamente todas las que han respondido a la encuesta, tienen relativamente, a no ser que su situación crediticia sea un poquito peor o quieran cubrirse a muy largo plazo o algo así, a derivados sencillos, sobre todo, forward NDFs, generalmente, por ejemplo, mencionado Prosegur, pues todas las que he mencionado tienen relativamente fácil acceso a instrumentos de cobertura de gestión de riesgo de tipo de cambio. Y, no se puede, o sea, el tipo de cambio no solo se cubre a través de derivados, también se puede cubrir a través de préstamos, operaciones compensadas, traspasar el riesgo al proveedor o al cliente, etcétera. O sea que el derivado es un tipo de estrategia, un tipo de cobertura, pero no tiene por qué ser el único. ¿Es necesario tener una estrategia definida y documentada de la gestión de tipo de cambio? Para mí es fundamental. Para mí es fundamental tener una estrategia y que esa estrategia tenga un objetivo claro con relación a la gestión de riesgo de tipo de cambio. Por decirte un par de ejemplos de por qué es necesario tener esa estrategia definida y documentada, pues la persona que se encarga de ejecutar la política tendrá que saber qué hacer. El departamento de tesorería, el departamento financiero tendrá que ejecutar una política aprobada por un nivel suficientemente alto de la dirección. Si el día de mañana el departamento financiero contrata una serie de derivados y tiene una pérdida muy grande, alguien le puede decir, tiene una pérdida muy grande por derivados, que aunque se compense con otra posición en divisa, en no derivados, si tiene esa pérdida en derivados, alguien puede decir que por qué tiene esa pérdida, que se ha tomado esa decisión unilateral y puede tener consecuencias para los directores financieros. Entonces es mejor tener la política definida y que la dirección financiera de tesorería o de riesgos ejecute la política definida y aprobada por la dirección. Dicha política no tiene por qué ser estricta, a lo mejor puedes tener algunas bandas, puedes cubrir entre el 40 y el 60% de la exposición de las ventas, etcétera. Pero sí tiene que ser una política, y además de esta forma la dirección toma decisiones oportunas con relación a la exposición o con relación a cubrir la posible volatilidad futura. Hay tres divisas: libra, dólar estadounidense y monedas latinoamericanas. Sí. Son las divisas a las que mayor exposición tienen las compañías españolas. Correcto. ¿Tiene sentido si miramos dónde están las principales filiales de las entidades españolas? Si hubiera que seleccionar la más volátil, ¿cuál es la empresa que le tiene más respeto? Sí, efectivamente, el 85% de las empresas de la muestra dicen que tienen exposición de una forma u otra al dólar. O sea, prácticamente todas las empresas tienen exposición al dólar de una forma u otra. El 51% a la libra. Y ya a partir de ahí empiezan las divisas latinoamericanas. El 33% real brasileño, el 29% peso mexicano, etcétera. La verdad es que las empresas españolas tienen exposición a una gran variedad de monedas, ¿vale? En solo dos monedas de las que hemos preguntado, solo dos, que es el peso cubano
y el won surcoreano, solo dos monedas, solo menos del 2% o el 2% de la muestra tiene exposición. El resto, más del 2% de la muestra tiene exposición a todo el resto de monedas. Entonces, bueno, esto tiene sentido en cuanto al dólar y a la libra, y a la moneda latinoamericana tiene sentido por las regiones en las que las empresas españolas tanto tienen filiales como exportan e importan. Estados Unidos por las exportaciones, toda Latinoamérica por la presencia de filiales, por todas las relaciones comerciales, Inglaterra lo mismo, por las exportaciones, filiales, por ejemplo, filiales de Santander, de Ferrovial, de Iberdrola, etcétera. Pues son tres regiones. Y además, no hay que olvidar que también el dólar estadounidense también se toma como referencia para las transacciones en muchos países latinoamericanos. Por eso, aunque en la encuesta sale que a lo mejor la región en la que más presencia, digamos, a la que más exposición tienen las empresas españolas en Latinoamérica, la moneda a la que más está expuesta es el dólar. Pero porque el dólar también se utiliza como referencia muchas veces en países latinoamericanos. ¿Cuáles son los restos que quedan en este sentido? En cuanto a la moneda más volátil, pues bueno, la verdad es que históricamente las monedas latinoamericanas eran un poco más volátiles, pero bueno, últimamente pues la libra y el dólar, la verdad, han sido también volátiles. La libra también por el Brexit, el dólar ahora se está depreciando al contrario de lo que en principio se creía, o sea que todas las monedas tienen a lo mejor menos volatilidad que las latinoamericanas, a lo mejor tiene un poco más, pero en general todas tienen gran volatilidad y ninguna te puedes confiar. Pues nos quedamos con esta información. José Morales Díaz, profesor del IBE, pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Y ustedes recuerden, pueden seguir informados de toda la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdeinversión.com.